Cuando conozco, desconozco, y cuando desconozco, conozco. Ese es el conocimiento del ser. Ya, se acabó la clase. Ya, en el fondo todo lo que el acto de conocer es un acto de percepción, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda la percepción que yo tengo de la realidad a partir de los 5 sentidos, de lo indriya, y a partir de la identificación de la mente con lo que yo estoy observando, y le estoy otorgando una realidad que por sí mismo no tiene. Porque esa realidad que por sí mismo no tiene es una construcción básicamente de la materia y nada más. Por lo tanto, todo lo que yo estoy percibiendo es lo que no es. Y entonces, y cuando desconozco, conozco. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya, espérate, eso es una cosa. Y todo ese conocimiento que yo puedo decir, ahí está la Cecilia, ahí está el Nicolás, ahí está el Felipe, acá está el Juan Pablo, está el Pato, está el Eric, está el Jan, ¿ya? Todo ese conocimiento es básicamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento de la mente, ¿ya? Y es más, ya es un conocimiento de la mente, y por lo tanto ya es pura construcción, además materia, porque lo que yo estoy denominando es la materia. Porque ¿qué pasaría si el Pato me dice hola? Y yo le digo, ¿y cómo? Hola. No hay nadie acá. Sí, estoy yo acá. ¿Pero cómo? No, es que estoy haciendo la broma. ¿Y cuál es la broma? Estoy sin cuerpo. Soy solo voz. Soy solo sonido. ¿Uno podría decir que eso es el Pato? No. ¿Para la experiencia de uno? No. Ya, pues. Pero resulta que sí puede decir yo soy, porque soy el Pato, porque te estoy diciendo hola, pero estoy solamente sonido, me convertí en sonido, ¿no? Se dan cuenta que toda la relación que ustedes establecen con lo que creen conocer, con lo que creen saber, es simplemente una apreciación intelectual que es construida por su mente para reforzar lo que ustedes creen y nada más. Porque si la Brenda ¿cómo se llama? Se disfraza, yo lo primero que le hago, Brenda, ¿eres tú? En el fondo lo que quiero es confirmar mi idea. Claro. No me interesa relacionarme con el ser que está ahí. Porque si me interesara relacionarme con el ser que está ahí, me haría lo mismo si es la Brenda, si no es la Brenda, si acá, si allá. Porque estoy relacionándome con el ser que está ahí. Incluso más, me puedo dar la posibilidad de querer saber y reconocer quién está ahí. Pero nada, lo primero que hago, Brenda, ¿eres tú? Entonces, se hace una sonrisa así, ¿ya? Ya, pues dime. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que ustedes están constantemente haciendo es simplemente confirmar lo que ustedes ya saben. Nada más. Y eso, confirmar lo que ustedes ya saben, es consecuencia de su identificación con la memoria. Y nada más. Entonces, básicamente lo que están haciendo constantemente ya es traer su memoria al presente y a partir de esa memoria confirmar que eso es lo que es. Y no es. Porque es más, yo puedo decir, Brenda, ¿eres tú? Sí, me dice. Pero resulta que la Brenda, yo no sé lo que está sintiendo, ni sé lo que está pensando. Por lo tanto, ¿puedo decir yo que realmente me estoy relacionando, estoy sabiendo qué está haciendo la Brenda en ese instante? Tampoco. No, es la que tienes en la cabeza. Exactamente, entonces básicamente yo me quedo y digo, no, claro, sí, qué buena onda, fantástica la Brenda. Pero mentira, ni siquiera me di el espacio. Es más, de repente me dice, oye, ¿cómo has estado? Bien. Y tú, bien. Pasaron 10 minutos y la Brenda estaba ahí. Entonces llega y yo le digo, tenemos que ir a clase. Y me voy para adentro. Y ¿cómo estás? Bien. Y estoy conversando un montón de rato con la Brenda. Está regio. Está súper bien la Brenda. Uy, lo pasamos fantástico. Y tú le preguntas a la Brenda, oye, sí, estoy conversando mucho rato con la Brenda. Sí, bueno, le dije hola. ¿Y qué más? Nada más.
¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Ya sea que lo hemos generado nosotros o nos ha pasado a nosotros. ¿Me explico, no? Entonces, ahí se dan cuenta como toda su forma de relacionarse ya del universo es simplemente desconocer lo que finalmente lo que es el ser. Es un proceso de... Empiezan a comprender la naturaleza de la ignorancia, que básicamente se manejan ignorantemente ya en relación con la existencia, con todo y con todos. Y lo que están haciendo básicamente es manejarse. ¿Y por qué? Porque básicamente están identificados con su instinto, con su animalito, ¿ya? ¿Y por qué están identificados con su mono? ¿Ya? Aunque gracias a la Lisa acabo de inventar acabo de inventar una nueva teoría de la evolución. Lo que pasa es que hay una chilena que se llama, ¿cuánto? Benque, no sé. ya, una señorita Benque, ¿ya? No me acuerdo. La Isabel Benque. La Isabel Benque empezó a estudiar a los monos y se dio cuenta de que estaban los chimpancés y estaban otros que se llamaban los bonobonos, no sé. Los bonobonos, sí. Bonobonos, ¿ya? Ya. Bueno, resulta que estos los bonobonos, ¿ya? Los bonobonos tenemos una raíz en común, que es nuestra bisabuela, Mona, que tiene un nombre, tiene un nombre específico. Se supone que de ahí surgieron los chimpancés. Pero resulta que hay otra línea de monos. Los chimpancés son agresivos, son territoriales, son mecánicos y tecnológicos. Los chimpancés son capaces de crear estructura técnica para resolver sus problemas de alimentación. Y los bonobonos son matriarcales, juegan, se ríen, no son agresivos, no son violentos, no son tecnológicos. ¿Me explico, no? Comparten, no son, si bien es cierto, son territoriales, integran a los otros monos. Los chimpancés, cuando ya tienen cierta edad, los echan de su territorio para lograr conocer nuevas manadas. En las nuevas manadas tienen que agarrarlo del moño, tienen que hacerle la pata al macho alfa, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y acá en los bonobonos, los jerarcas son las mujeres, son las monas, ¿ya? Y son todos amigos entre todos, y básicamente su dinámica existencial es el disfrute. Y los otros son agresivos, son violentos, son territoriales, son agresivos. Entonces dije, claro, pues acá está, pues si venimos los dos de una misma mona en común, y resulta de que el ego occidental de los científicos solamente estudiaron a los chimpancés, pues no cachaban que estos otros monos estaban escondidos por ahí. Entonces hicieron una sola, porque la razón siempre se demuestra a sí misma que no tiene razón. ¿Estamos? Y esa es la principal estructura de la razón, el darse cuenta de que no siempre tiene la razón. ¿Estamos? Por eso es tan importante usarla, para darse cuenta que uno no siempre tiene la razón. ¿Estamos? Entonces cuando queremos darnos cuenta que no tenemos la razón, tenemos que ser racionales. ¿Estamos? Entonces ¿qué pasa? El punto es súper simple, por eso hay estructuras humanas que son tecnológicas, que son agresivas, que son territoriales, que son competitivas, que son violentas, y hay otras estructuras humanas que no son tecnológicos, no son agresivos, no son violentos, son más emocionales, pues son femeninos, son más emocionales, comparten, son más flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros vemos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que hay grupos que son tecnológicos, racionales, agresivos, violentos, territoriales, invasores. Y hay otros grupos humanos que son juguetones, que son cooperadores, que son, ¿cómo se llama? Integradores, flexibles y que comparten. Esa es mi teoría evolutiva. Pues yo miraba y me preguntaba por qué de repente, ponte tú, había una estructura social
y de repente llegaba otro perico y los invadía. ¿Con qué derecho? Si los otros estaban en paz, estaban felices, estaban contentos. Y claro, como la historia nos la contaron los occidentales, nosotros nos sentíamos regios, que capos los españoles vinieron acá, hicieron puré a todos los indios, ¿ya? Y resulta de que nosotros somos el descueve porque los invadimos y pues lo hicimos puré, destruimos la cultura azteca o maya, o los mismos mayas. Estaban los mayas que eran pacíficos, tranquilos, relajados, llegaron los aztecas y se lo hicieron puré. ¿Estamos? Entonces yo decía, qué raro, ¿por qué no? Hasta la siguiente vez que ahí dije, va, eso no. Una opinión, yo no estoy... ¿Sí? Sí, parece cuando te escucho hablar que los chimpancés tienen solamente el hemisferio izquierdo desarrollado y los monos el hemisferio derecho. Ah, ya, esa parte del reportaje no la leí. Y que el hombre sería... Una mezcla de los dos. Exacto. Mira. Mira qué interesante, esa parte no la había leído. Ni la vi. No, acabo de concluirlo, dices tú. pensarlo, sí. Ah, puede ser, puede ser. Puede ser, pero... Puede ser, ¿sabes qué puede ser? Habría que preguntarle a la Benque. Habría que preguntarle a la Benque. Pero ahora, en todo caso, Occidente no me cabe la menor duda que es chimpancé. ¿Entiendes? Y no me cabe la menor duda que los antiguos indios, antes de los arios, los prevédicos, eran absolutamente bonobos. ¿Entendí? Porque todas las culturas prevédicas eran culturas femeninas, ¿ya? Y donde el disfrute, el gozo, y fíjate que eso en las culturas ancestrales, si tú te das cuenta, la mayoría el juego lo tienen súper integrado. Y en la India es impresionante, en la India ellos no han podido desconectarse de eso. ¿Sí? Entonces está Holi, después está Lakshmi, después está Ganesha, y ellos no tienen día, no tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo de descanso, y trabajan toda la semana. ¿Y saben por qué trabajan toda la semana? Porque están llenos de feriados. Se tienen tantos feriados con tantas fiestas que no necesitan fines de semana, porque prácticamente una vez a la semana o cada 15 días tienen sus fiestas. Sus fiestas. Dando un infarto. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, eso. Ya, volviendo a la... Entonces, ¿cachan esta dinámica de cómo... Ahora, cuando desconozco, conozco, en el fondo, ¿y por qué cuando desconozco, conozco? ¿Estás cachando por qué o no? Porque todo lo otro es conocimiento intelectual. Y el ser no es un conocimiento intelectual, es una experiencia. ¿Me explico, no? Entonces, en estricto rigor, todo, ¿por qué ustedes? ¿Por qué les puse esto? ¿Por qué se los traje? ¿Por qué yo siendo tan inocente ya les traje esto escrito? ¿Ya? Porque justamente aquí está la respuesta a sus problemas en la meditación. Porque están tratando de conocer lo que no se puede conocer. Y cuando dicen tuvo una mala meditación es porque estuvo en estado de desconocimiento. ¿Comprenden eso, no? ¿Les cae la chaucha o no? Sí. Ahora caché que hace tiempo que no tengo una mala meditación. Por eso cuando uno en la meditación tiene, aunque sea por breves segundos, tiene una experiencia que nunca ha tenido, nunca antes la ha tenido y es indescriptible, uno conoce. Claro, exactamente. Y lo que te impide meditar bien es que estás buscando lo conocido. ¿Comprenden o no? Cómo están constantemente buscando, y por eso a muchas personas les cuesta el silencio, porque el silencio te lleva a un espacio de realidad desconocido.
¿Comprenden o no? Entonces cuando entran en ese estado de desconocimiento o sueltan la mente, porque básicamente la trampa acá es la mente, cuando sueltan la mente, cuando sueltan la razón, cuando sueltan lo que los tiene aprisionados en la ignorancia, cuando lo sueltan es cuando logran finalmente experimentar la realidad. Y si pasamos la Vakya Vritti en el retiro, si estudiamos la Vakya Vritti, que estaba una posibilidad, estábamos estudiando el Richard Vida, Sí, ahí vamos a ver, ya si alcanzamos a pasarlo, porque la Vakya Vritti no alcanzamos a pasarlo. Nada. Van a ver que el Samadhi, yo se lo he dicho, está cansancio, hay que practicarlo. Pero si ustedes no entienden esto, no van a poder practicarlo nunca. Porque siempre van a estar esperando algo. Y lo que uno espera es lo que conoce, no lo que desconoce. ¿Cómo voy a esperar lo que conozco? ¿Cómo voy a esperar lo que desconozco si no lo conozco? Claro. Ahí te queda la chaucha. Entonces se dan cuenta como ustedes mismos se han ido frenando, se autosabotean, porque siguen pegados en la mente, siguen pegados en la búsqueda de la experiencia, siguen pegados en agarrarse en la identificación con esto. ¿Y por qué? Les vuelvo a decir, pues esto porque esto tiene que ver con el monito que llevamos adentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo todavía están apegados a su cerebro, al maravilloso y querido llamado cerebro, ¿ya? ¿Y por qué están pegados a ese querido, amado e inútil, ya, bueno, relativamente inútil, montón de grasa con músculo ahí adentro, ¿ya? Y que además de renta ese cortocircuito, ¿ya? Porque esto es pura electricidad, pues entonces puede hacer cortocircuito de cuando, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función principal de ese aparatito, ¿ya? Es, a nivel fisiológico, generar homeostasis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la homeostasis? La homeostasis es una cuestión tan simple que se llama equilibrio, mantener el equilibrio del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo mantiene el equilibrio? Ya viendo que cualquier cosa que me pueda resultar desequilibrante, le hace el lenguaje animal amenazante o generador de miedo, ya como última instancia, pero que me amenace, me va a romper el equilibrio. Entonces, por lo tanto, ese aparatito, esa cosa de grasa, ya con un músculo adentro, ya está hecho para reaccionar cada vez que ve algo que le resulte amenazante. En el fondo, básicamente, si podemos reducir, creo que el cerebro es una herramienta de respuesta, nada más. Eso es. ¿Para qué? Para poder mantener el equilibrio. Y lo desconocido nos genera miedo inmediato. Exactamente, y por lo tanto, tu biología actúa, claro, y te dice, no, quédate acá, no, para, no, te vas a morir, no siga, no, se te acaba la respiración, no, que no está entrando en un terreno desconocido. ¿Me explico, no? Y eso es pura conciencia instintiva. Me acordé una vez que la Marta le tuve que explicar por qué le daban susto a los fantasmas. Que había escuchado voces y todo, y le decía que en ese minuto le explicaba que nos daba susto solo porque no conocíamos. Porque en realidad, si nunca hubiéramos visto un perro y vemos por primera vez un perro, nos daría pánico. He entendido que en el fondo lo desconocido es lo que nos da susto y nos deja dar susto cuando ya es conocido. Exactamente, pues como te digo, ese musculito que tenemos adentro, ¿ya? Pues como tiene músculo, también si no lo usamos se atrofia. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ya? Entonces, ese músculo que tenemos adentro, no necesariamente así, pues si yo los pongo a todos ustedes vestidos de negro y a la chica le pongo un triángulo rojo acá, yo me voy a fijar solamente en el triángulo rojo que tiene la chica acá. Y el resto va a pasar desapercibido los 5 minutos. Y después de 10 minutos, el triángulo rojo de la chica va a desaparecer. Hasta que alguien saque un triángulo amarillo o un círculo amarillo, ¡poing! Ahí va a estar ¿ya? Entonces, y eso, bueno, y a nivel sutil, ¿ya? Que es la función que cumple el cerebro y el sistema nervioso hace conecto con los cuerpos sutiles. Pero no vamos a entrar en ese ámbito porque no lo podemos mostrar científicamente.
Ya, ¿me entienden, no? Entonces, es importante entender cómo en la medida que ustedes se identifican con su biología, su misma biología los va a llevar a boicotear. Sí. ¿Me explico, no? Porque justamente cualquier instancia que pueda implicar un riesgo o una pérdida del equilibrio interno, toda su biología va a irse en contra de usted. ¿Comprenden? ¿Ya? Entonces, por eso empezamos a meditar y empezamos por eso yo les he dicho siempre, para que lo volvamos a entender y lo volvamos a repetir, que todo el proceso de meditación es un proceso de desidentificación. Lo que hacemos justamente es desidentificarnos de nuestros pensamientos y los soltamos. Y vuelvo nuevamente, acá cuando desconozco, conozco, en el fondo tengo que empezar a soltar esta necesidad de acercarme a algo conocido, de desear cuando ustedes desean esa seguridad, cuando ustedes desean querer tener una buena meditación, cuando ustedes desean tener una experiencia específica, el que está hablando al mono. No sé si el chimpancé o el bonobono, pero bueno, uno de esos. Y ese es uno de los problemas que tenemos de estudiar la Alma, que cada vez que tú nos hablas o nos dices algo, lo primero que hacemos es asociarlo con algo que ya, con alguna creencia, asociarlo con lo que yo entiendo que entiendo. Entonces no hay una apertura a dejarse sorprender, por así decirlo. Exactamente, es más. Esto, otro. Ahora lo tengo súper claro porque me cuadró con mis propias creencias. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces yo puedo decir perfectamente que tú no eres y que todo lo que tú no eres es. Y por lo tanto no puedo dejar de percibir el ser cada que te veo a ti. Y si yo aplico esa conciencia, quiere decir que nunca he dejado de estar percibiendo el ser. El punto es que ¿por qué no lo percibo? Porque la creencia que tengo de cómo debe ser no está haciendo. En ese caso, en vez de trabajar en que lo desconocido nos deje de dar miedo, porque con esta fisiología, cuando lo desconocido nos deja de dar miedo es porque se transforma en conocido, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso es mejor trabajar sobre el miedo. No, es simplemente en ese caso, es que básicamente entraríamos en otro terreno que no sé si quiero entrar en términos de que este cuadrito estaba con dudas si se los decía o no decía, porque tiene mucho más profundidad que lo que implicaba acá. Y que puede ser que el Eric lo haya cachado en un instante y después, como yo varié la conversación a otro flujo, haya dicho, va, ¿por qué entendí esto y vamos por acá? ¿Ya? Porque tiene distintos niveles de realidad. ¿Ya? Tiene distintos niveles de realidad. Pero no, yo te diría que más bien empezaría, lo que pasa es que es una práctica que es para gente que ya está trabajando harto, meditando harto, que se la di a Hernán y se la di a la Carmen en la India. Pero bueno, ya que estoy así con las espadas y los cuchillos, habla, ¿ya? Y que es empezar a sensibilizarse al espacio vacío. Entonces, cuando estás acá, sintiendo el espacio. Cuando vas a agarrar una taza, ves que está ahí el espacio. Cuando te vas a subir a la micro, ves el espacio. Cuando te vas al ascensor, y entonces empiezas a relacionarte con la existencia. A partir, te sientas en la silla y te das cuenta que hay espacio. Y en ese caso desaparece lo desconocido y el miedo de una. Bueno, es que el miedo e instinto te asocian. Y aparte de eso te va generando una conciencia de espacio. Y ahí es más fácil de relacionarse con el silencio y con... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el punto es que como estamos en Occidente y como somos tan racionales, ¿ya? Y como decía la voz del silencio, existen dos lenguajes. Está el lenguaje de la razón, está el lenguaje del corazón. Entonces, si tú entregas algo a destiempo, lo agarra la mente, dice, ya sé, lo hago conocido, y listo, y ahí quedó, y murió.
convierte una tierra fértil en una tierra estéril. Y donde después tratas de ponerle la semilla y no pasa nada, pues ya quedó, es como que le echaras sal a esa tierra. Entonces por eso hay cosas que no se dicen, no por egoísmo, sino que simplemente porque la persona tiene que estar preparada, tiene que estar en una, como estoy estudiando inglés, en un mood, en un estado de ánimo, Una predisposición. en una predisposición, ¿ya? En una predisposición para que ese flujo empiece a surgir de forma natural. ¿Me explico? ¿Ya? Y ese flujo empieza a surgir de forma natural en la medida que uno está constantemente meditando, hasta que realmente empieza a entrar en ese flujo y te empiezas a dar cuenta que te puedes empezar a relacionar con la existencia, empezar a tomar, ya no te sube arriba, sino que experimentas el vacío de estar ahí adentro. Ya te vas a poner la camisa y te das cuenta que hay un vacío que ya entras a tu pieza, hay un vacío, tomas la taza y empiezas a relacionarte con el vacío y ya ese vacío empieza a integrarse y te empiezas a dar cuenta que quizás ese vacío no es tan vacío y que ese vacío, si pretendes conocerlo, quizás no vas a poder conocerlo nunca, porque no necesitas conocerlo, porque lo estás experimentando inevitablemente siempre. Ese vacío que permite que las cosas sean, por eso esta pieza no estuviera vacía, no podría ser pieza. Acabo de perder la voz. Ya, vamos a hacer Hasta el final del tiempo. y recreo y seguimos. Seguimos con el no. Acá podríamos estar días y meses hablando de esto, ¿ya? Pero yo creo que quedó más o menos claro, ¿no? ¿Sí? Pero ahí sigue habiendo un conocedor permanente. Claro, porque aquel que conoce no puede dejar de conocer, porque justamente como conoce, permite que las cosas sean, porque nada de lo que existe no es inteligente. Y nada de lo que no existe no se conoce a sí mismo. Porque si yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Cecilia, ¿no? ¿Y tienes alguna duda que eres la Cecilia? ¿Y tú crees que el ser tiene alguna duda que es? No. Entonces, ¿para qué necesita conocerse? Sí, pues, ¿sí o no? ¿Ustedes bien como yo gozo escuchando esto? ¿Cachas? No necesitan conocer al ser. No. Si el ser se conoce a sí mismo, Sí, po. y si ustedes son el ser, Ya se conoce. Necesito conocer. es que volvemos nuevamente, ustedes están desde la mente. Ahí está la trampa. Ahí está el trampa, porque nosotros yo como Paulina lo necesito conocer, pero como Paulina. Pero no se puede conocer como Paulina. ¿No? Ya.